Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos en este nuevo horario de Polaca la Veracruzana. A partir de hoy, 15 de noviembre, pues estrenamos este nuevo horario de las 7 de la noche porque usted lo ha sugerido, porque bueno, este horario le beneficia a muchos más televidentes. Es más flexible de acuerdo a sus actividades, a sus ocupaciones y bueno, finalmente nosotros nos debemos a usted que nos está viendo y escuchando, así que por ello es que cambiamos nuestro horario ahora a las 7 de la noche. Y bueno, pues esto es Polaca a la Veracruzana, un espacio de análisis, un espacio de entrevistas y bueno, pues en esta ocasión pues hemos invitado al líder de los diputados panistas en el Congreso local, el diputado Sergio Hernández. Pero bueno, ya sabe usted, esta ciudad es un caos, usted lo ha padecido, los bloqueos, el tráfico intenso, en fin, esta ciudad es una locura. Así que bueno, vamos a platicar de mientras aquí con los compañeros periodistas y vamos a esperar a que unos minutos más se incorpore a este estudio Sergio Hernández, líder de la bancada panista y también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local. Esto es Polaca la Veracruzana, bienvenidos, bienvenidas y como siempre saludo a mis compañeros Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes, también director general del semanario impreso Formato 7, también director general de formato7.com en su versión digital, que junto con versiones.com.mx transmiten aparte de otros sitios web del estado de Veracruz, transmiten para usted Polaca a la Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Buenas noches, Manolo. Así es, Pepe. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, pues oye, ha habido muchos acontecimientos en los últimos días y salimos de una sorpresa y nos sale otra. Y en fin, o sea, hay muchos temas que analizar también antes de que llegue el diputado Sergio Hernández. Vamos a abordar algunos temitas muy breves, platicar algo, ¿no? A platicar algo, ¿no? Veracruz, decía el gobernador electo, es un estado verosímil, todo se puede dar. Todo puede pasar. ¿Cómo estás, perdón, Raimundo? Buenas noches. Buenas noches, Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Como siempre, buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, Manuel. Oye, pues qué bueno que aclaras que está por llegar el diputado, porque había yo visto esta silla vacía y con eso de que en Veracruz menudean las empresas fantasmas, los gobernantes fantasmas, porque ya ves que hay uno que manda oficios que va a regresar a la gubernatura, pero nadie sabe dónde está. Desde que se desapareció nadie sabe dónde está, ¿no? Sí, no. Así que bueno, no está sentado ahí el hombre invisible, ni mucho menos. Bueno, es el espacio que le tenemos reservado al diputado Sergio Hernández. Es real, existe. Es real y existe. No es fantasma. No es fantasma, es real. Él sí está por aparecer. Él sí está por aparecer. Y bueno, a propósito de lo que decía Manuel Rosete Chávez, de que aquí todo puede pasar, me llamó mucho la atención lo que declaró este martes el director del Festival Cervantino de Guanajuato, que dijo que dice, de todo lo que está pasando en Veracruz,
Dice, parece una novela, dice, ¿no? Sí, Se sí, puede sí. hacer una novela. Ah, claro. ¿verdad? Lástima que Gabriel García Márquez y Juan Rulfo ya no viven. Si no hubieran hecho un cuento o una novela surrealista, ¿no? O el realismo mágico en toda su potencia. Jarocho. ¿no? Sí, claro. O también muy kafkiano todo esto, ¿no? Yo creo que Franz Kafka se queda chiquito, ¿no? Yo creo que se espanta de ver esto. O también se podría aplicar aquí un poco el teatro del absurdo, ¿no? ¿No? O sea, Sí. De Eugene Ionesco, ¿no? Sí, sí. No, es que son cosas realmente... Cuando crees que ya pasó lo más sorprendente, Ujú. te salta otra cosa, ¿no? Pero fíjate, Pepe, fíjate, Manuel, que yo creo que somos protagonistas y nos ha tocado presenciar pasajes inéditos que nunca antes se habían visto en el Estado, y yo creo que en ningún otro Estado de la República. Pero yo creo que esto también a nosotros como comunicadores, como gente de medios de comunicación, también debería de llamarnos a reflexionar. Porque, por ejemplo, yo vi ayer toda la laraca que se armó, o sea, no solamente en los corrillos políticos locales de aquí de Jalapa, sino como otros medios de comunicación masivos, como la televisión, ¿no?, Replicaron eso. le dieron una resonancia a un hecho, pero además que nadie se preocupó por investigar a fondo y cerciorarse. Oye, ¿cómo es posible que alguien llegue a la Cámara? ¿Cómo es posible que todo el mundo sabe los controles que creo que desde la época de Alemán pusieron ahí en el Congreso? Que ya nadie puede entrar si no pasas por la aduana que está ahí en el acceso principal y presentas tu credencial de lector, te tienes que identificar. Tienes que decir a dónde vas o a quién vas a ver, ¿no? ¿Cómo es posible que llega un tipo, ¿no?, que es el que llega a presentar el oficio donde supuestamente el gobernador con licencia pide o informa al Congreso que va a reasumir el cargo, ¿no? Y pues todo el mundo lo da como un hecho, y luego con una ligereza que dicen era el primo de Karime Macías, la esposa de Duarte. Y yo tengo entendido que hay cierto parecido físico, pero por gente que conoce muy bien al pariente de la esposa del gobernador de Duarte, pues dicen que no es él. Incluso ayer el mismo gobernador interino, Flaviano Ríos, nos decía que no era Jorge Ramírez Tubilla, ¿no? No, además que era pero yo lo vi, incluso todavía que hoy no era serio en los eso. noticieros matutinos de Televisa todavía retomaron el hecho y todo lo daban como cierto. Pues es que tenemos fama ya, ¿no? Pero además tú te que han pones a pasado. analizar y dices, bueno, es verosímil realmente que un gobernador que se dio a la fuga desde hace casi un mes, ¿no? Es verosímil realmente que un gobernador que anda prófugo desde hace casi ya un mes quiera regresar a estas alturas. ¿A qué? Ya cuando hay una orden de aprehensión que ya no tiene el control del Congreso, de la legislatura anterior, que sí tenía mayoría, y si hubieran solicitado el juicio de procedencia para desaforarlo, difícilmente hubiera pasado porque él tenía el control aparentemente todavía tenía el control. Pero en esta nueva legislatura que es de oposición, se aparece ahí lo lindo. entonces, bueno, hay una serie de cosas que es bueno. ¿Y cómo es posible que muchos medios se hayan ido en banda, ¿no? Le hayan dado, e incluso lo hayan tomado como algo cierto, ni siquiera con las reservas, ¿eh? No, nada. ¿No? Sí. Lo que provocaron fue que la PGR mandara patrullas y agentes. Hoy un operativo impresionante. Desde ayer empezaba el operativo, pero hoy fue más intenso. Incluso pues revisaron las cajuelas de varios diputados, los autos de los diputados, cuando iban ingresando al estacionamiento. Suponiendo, Pepe, Manuel, que Duarte hubiera hecho lo mismo que hizo aquel diputado de Michoacán, el hermano de Silvano Aureoles, ¿no? Aureoles. No, era hermano de Leonel Godoy. De Godoy. Del exgobernador de Michoacán. Sí. Que lo metieron en una cajuela ahí al Palacio Legislativo de San Lázaro,
para que no lo detuvieran, y ya una vez adentro pues ya no lo podían detener y ya tenía fuero. Sí. Pero suponiendo que Duarte efectivamente hubiera mandado al oficio y se hubiera presentado y que lo hubieran metido en la cajuela o en un contenedor como lo hubieran metido, ¿no? ¿A qué viene? A más tardar el 30 de noviembre se le acaba el fuero, y ya una vez la PGR, sabiendo que ha regresado a Veracruz, ¿a dónde va a ir después? Sí, no, O sea, es absurdo. es absurdo. Y yo creo que a partir de... Yo creo que eso siempre debe ser o debería ser pues algo que los medios de comunicación deberían de cuidar, ¿no? Y ya no digamos de que se debería de fomentar el periodismo de investigación, Sí, ¿no? sí. Porque yo creo que tenemos ahora una opinión pública mucho más más fiscalizadora, más escrupulosa, ¿no? Más exigente, y que ya no necesita nada más la pura declaración del funcionario, ¿no? O escuchar, oír o leer lo que el funcionario se le ocurrió declarar, ¿no? Necesita datos duros. Yo creo que ahora los medios deben de ser un poco más, más, más precisos, evidentemente, más, pues siempre se ha procurado ser objetivos, imparciales, pero sobre todo ir más a fondo de los asuntos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, la debacle que hoy estamos presenciando, pues se oían rumores, pero nadie se preocupó por hurgar, por investigar a fondo, ¿no? Solamente animal político, ¿no? Y sí, pero bueno, lo que pasa, y eso de entenderse, que hacer ese tipo de periodismo no es fácil y sobre todo no es barato. Sí, ¿no? Tienes que contratar gente experimentada, reporteros, periodistas experimentados, o que por lo menos tengan esa cualidad de ser investigadores, de hacer periodismo de fondo. Y obviamente, pues son materiales que muchas veces no los puedes realizar en 2-3 días. A veces te puede llevar una semana, a veces te puede llevar un mes. Requieres de gastos para trasladarte, porque no toda la información te va a llegar a tu escritorio. En algunos casos a veces se dan, como yo supongo que sucedió en parte con el trabajo que hizo Animal Político. Porque a veces, bueno, hay actores políticos que se encargan de recaudar toda la información y entregarle todo el expediente a un medio. Sí. Y ellos son los que, de hecho, pues absorben todo el gasto, todo el costo de esa investigación. Pero una investigación que realiza por sí mismo un medio, sí es muy cara porque, para empezar, contratar gente profesional, cubrir los gastos de traslado, imagínate que tenga que para investigar, imagínate nada más, bueno, investigar toda la red de complicidades, todos los bienes inmuebles que adquirió el gobernador con licencia, que anda prófugo. Imagínate trasladarte a todos los lugares donde él adquirió los bienes, en Estados Unidos, en España, en el sureste del país, y andar ahí investigando en los registros públicos de la propiedad. Se dificulta, no, imagínate, pues en el extranjero, ¿no? Peor, ¿no? Entonces, pues... Sí, vivimos un momento difícil en torno a eso. Hay mucha filtración. Muchos borregos. Y filtración provocada por el mismo gobierno, ¿eh? Ah, claro. La procuradora anterior, Arely Gómez, se caracterizó por eso, filtró muchas cosas. Sobre todo a Televisa, ¿no? Ajá, a Televisa. Por su hermano un funcionario. Leopoldo Gómez, Leopoldo el director Gómez, de noticieros. Exacto. De Televisa. Entonces, pues tenían todo ahí, toda la información fresca, ¿no? De gente que investigó y que fue pagada por la PGR. O sea, Televisa es oro molido, ¿no? Como dijera Salvador Mansur, oro molido. Pues si no les costó ni un peso. No, pues sí. Y era buena información. Sí, igual cuando tienes la forma de acceder a ese tipo de expedientes, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, un expediente que la Fiscalía del Estado o la Procuraduría General de la República ya integró, tomando declaraciones y testimonios de todos los actores involucrados, pues recibes toda la información ahí. Lo único que tienes que hacer, bueno, pues es rasurarla, ¿no? Claro.
extraerla, pero prácticamente ya te dan todo el moncho de información. Me sorprende mucho por eso Reforma, que casi todos los días saca algo nuevo de Javier Duarte. Tendrá personal especializado que anda por el mundo. No, hay gente interesada. Hay gente que le hace llegar los expedientes, ¿no? Sí, incluso que hasta debe pagar porque se publiquen, ¿no? Sí, acuérdate, yo recuerdo desde antes de que aparecieran algunas publicaciones diarias como La Jornada, como Reforma, pues estamos hablando de hace como más de 30 años, cuando surgió la revista Proceso, ¿no? Sí. Un semanario, sale cada semana, y yo recuerdo que, bueno, yo como estudiante de la Facultad de Comunicación, pues uno solía esperar los lunes a que saliera el semanario, porque siempre esperabas que venía un reportaje con denuncias sobre casos de corrupción. Y tú decías, bueno, es una publicación, una revista que no era afín al gobierno federal, y sin embargo, bueno, tenía canales ahí de comunicación que le filtraban este tipo de documentos, sí, ¿no? Porque era información muy confidencial. Ahora tú ves, por ejemplo, que hay publicaciones, diarios, hay portales de internet, como el caso de Animal Político, que se han llevado exclusivas, ¿no? Como por ejemplo el caso de Animal Político con lo de las empresas fantasmas de Veracruz, ¿no? Sí, no, fue un quitazo. Que se llevaron meses para hacer la investigación. Sí. Y que buena parte también le hicieron llegar información, ¿no? Ya ellos ya nada más ahí creo que cuadraron algunos datos, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que el grueso de esa información se la hicieron llegar. Sí, así se percibe, ¿no? Los expedientes muy a detalle, ¿no? De todas las operaciones en estas empresas fantasmas y que bueno, que es un tema que sigue investigando el SAT, la Procuraduría de la República, y que en cualquier momento saldrán a relucir más datos reveladores, ¿no? Y ahora se están dando casos como esas investigaciones que se hacen a nivel global, a nivel mundial, y que se distribuye la información, la misma información se distribuye a los principales medios de varios países, como acaba de ocurrir con lo del caso de los papeles de Panamá, los Panama Papers, ¿no? Que fue una investigación que realizaron varios periodistas de los medios más prestigiosos, o los principales medios de cada país, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de España, y entre ellos incluido México, ¿no? Y cómo se hacen estas investigaciones, y luego pues se distribuye la información, y cada medio, dependiendo del impacto que tenga en su país, pues explota o trabaja la información referente a lo que sienten que interesa en el lugar de cada medio, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el caso de los Panama Papers, pues aquí los medios que tuvieron acceso a esa información explotaron pues todo lo que tenía que ver con empresarios, con políticos, con gobernantes mexicanos, ¿no? Claro. Para aterrizar la información en el país nada más, ¿no? Sí, porque además es tanta información, que obtuvieron, que era imposible procesarla para un solo medio. Sí, ¿no? Y bueno, cambiando un poco de tema, este martes 15 de noviembre, de acuerdo como lo marca la Constitución Política del Estado de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino, pues entregó el 6º informe de este gobierno que concluye. Bueno, lo presentó ante el Congreso local el secretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced, y el gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, dirigió un mensaje en la sala de banderas de Palacio de Gobierno. Lo que sigue ahora son las comparecencias de los secretarios de despacho. A partir de mañana, ¿no? Arranca el secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno. Tengo entendido que el jueves, ¿no? El jueves inicia el secretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced, y concluye este rol de comparecencias la nueva secretaria de Finanzas y Planeación, Clementina
en Guerrero. Algo muy interesante que me llamó mucho la atención es que los diputados este martes modificaron el formato de las comparecencias y ya determinaron que está prohibido que los comparecientes lleven porra o lleven guaruras. Bueno, yo recuerdo esta comparecencia, las últimas comparecencias de Arturo Bermúdez Zurita, quien fue secretario de Seguridad Pública y ahora está ya en el ojo del huracán, investigado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros delitos. ¿Te acuerdas que llegó a acordonar todo el perímetro? Exactamente, eso iba a comentar, acordonó varias calles a la redonda. Pero bueno, de esto y más vamos a platicarles después de un corte comercial. Ya está por acá Sergio Hernández, líder de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Después del corte regresamos con él con la entrevista. Entonces... En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca, la Veracruzana, y tal como lo habíamos comentado antes de irnos al corte, ya está aquí con nosotros en el estudio de Polaca, la Veracruzana, el diputado Sergio Hernández, quien es coordinador del grupo legislativo del PAN en el Congreso Local, además de presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura estatal. Muy buenas noches, diputado, gracias por acompañarnos. Aquí muchas gracias por la invitación, Pepe, Manuel, Raimundo, un placer estar acompañándolos aquí. Bueno, pues un trabajo intenso, ¿no? Sorprende el contraste, ¿no? Del anterior presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás, que ya era un señor ya de edad, ya con un joven. 30 años, ¿verdad? Así es, 30 años. 30 años. Febrero del 2017, los 31. Excelente, qué bueno que haya jóvenes como tú, inteligentes y metidos en la política. Pues creo que eso hace falta, no solo los jóvenes, en general la sociedad. Hoy Veracruz, para que realmente salga a flote, no solo necesita de los políticos, también necesita de la sociedad. La participación ciudadana es fundamental
El Estado no va a cambiar si no encontramos el equilibrio entre la sociedad y entre el gobierno, porque al final no puede haber solamente gobierno, la sociedad también es parte fundamental del cambio que requiere Veracruz, y hoy las condiciones de participación ciudadana son muy escasas, hay desmotivación, hoy por ejemplo la percepción de la ciudadanía de los funcionarios públicos es pésima, y la que está por más, un nivel más bajo es la de los diputados locales precisamente. Entonces creo que tenemos que motivar a la ciudadanía que participe, porque si no van a llegar los mismos de siempre, los mismos dinosaurios, y yo creo que hay muchos ciudadanos comprometidos con que las cosas se hagan bien y pueden llegar obviamente a participar en estos espacios públicos para poder servir a Veracruz, pero necesitamos generar esas condiciones de participación ciudadana. Sergio, en el 2004 se dio un primer escenario tanto diferente, no similar al que ahora se está dando, pero recuerdo que en aquella sucesión estatal el PAN también por primera vez tuvo un papel protagónico en la legislatura que inició en la administración de Fidel Herrera. Pues incluso llegaron también a tener el control del Congreso, y en aquel momento se esperaba que precisamente Acción Nacional, por la mayoría que tenía en la Cámara, la fuerza que tenía, pudiera empujar o hubiera empujado reformas para hacer un nuevo entramado institucional. Sin embargo, creo que se perdió esa oportunidad histórica, ¿no? Porque a los 3 años el PRI volvió a obtener la mayoría en el Congreso, y desde ahí hasta la legislatura anterior pues tuvieron mayoría y el poder, ¿no? A través de alianzas con otros partidos que incluso se lo sacaron de la manga, ¿no? Pero ahora pues con este nuevo escenario, con un titular del Poder Ejecutivo que viene de una coalición opositora, y con la mayoría que va a tener también la Cámara, ¿no? Pues uno esperaría que esas reformas que nos quedaron a deber ahora sí se pudieran impulsar, ¿no? Claro. Mira, primero en el 2004 había 21 diputados del PAN, 22 diputados del PRI, era una cámara bipartidista donde las fuerzas políticas eran 2, pero el gobierno era del PRI. Llega en el 2004 a gobernar Fidel Herrera, las condiciones ahora son diferentes, tenemos una cámara muy plural, donde tenemos participación de Morena con 12 diputados, el PRI con 10, una bancada mixta de 5 diputados, 2 diputados independientes, 16 diputados del PAN, 5 del PRD, y con un gobierno, efectivamente como lo dices, que viene de la oposición. Son condiciones diferentes, pero hoy esta pluralidad creo que le beneficia a Veracruz. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nadie podrá atropellar los ideales, los intereses de algún partido político, porque siempre tendrá que haber un consenso permanente. Acción Nacional no es mayoría, jamás va a mayoritear, porque para ser mayoría necesitas más de 25 y somos 16. Siempre tiene que haber un consenso para sacar estas reformas, ¿no? Entonces, es una oportunidad para Veracruz, para que siempre haya un diálogo permanente entre todas las fuerzas y logremos sacar los mejores acuerdos para Veracruz. Sobre todo porque creo que la diferencia de aquel Congreso con la actual es que aquel convivió con un gobernador que cooptó a muchos diputados panistas, compró sus conciencias y los pasó de su lado. Uh-huh. Y ahorita yo veo que la voluntad de Miguel Ángel Yunes es respetar el poder legislativo y el poder judicial. Veo eso y estoy convencido de que así lo va a hacer, ¿no? Entonces es una ventaja porque para la política, para la democracia veracruzana, pues eso enriquece mucho, ¿no? Claro, yo creo que hay que saber dónde estamos parados. Eso, sí. El Congreso pasado perdió de vista que eran un poder autónomo, el poder legislativo. Y obviamente actuaban como una oficialidad de partes del Ejecutivo, o sea, era simplemente una dependencia más. No era un poder, no era un equilibrio que diera, o un contrapeso que diera certidumbre a la sociedad de que las cosas iban a hacer bien. Hoy tenemos un Congreso que sabe dónde está parado, que sabe que es un poder autónomo y que tiene
que tomar decisiones, pero la responsabilidad de esas decisiones no cae en el Ejecutivo, cae en los diputados. Y nosotros como diputados del PAN sabemos de ese compromiso que representamos con la sociedad y tenemos que actuar conforme a lo que somos, el contrapeso del Poder Ejecutivo. Porque hoy, aunque sea un gobernador emanado del mismo partido que mi bancada, pues obviamente tenemos que analizar, tenemos que discutir todas las reformas que en su momento él llegue a presentar para ver si son beneficiosas para Veracruz. En la pasada, ¿qué pasaba? Llegaba la reforma del Ejecutivo, un día antes se la turnaban a sus propios diputados del PRI, inclusive los diputados los entrevistaban y ni conocían las reformas que mandaba el Ejecutivo y simplemente levantaban la mano. Y eso es una irresponsabilidad, porque como legislador, obviamente eres responsable de tu voto. Claro. Y que tiene que ver con un beneficio o con un perjuicio, en este caso la mayoría de las reformas que mandaron, un perjuicio para Veracruz, que hoy lo tiene sumido en la crisis que está y que lo vemos a todas luces, ¿no? Sí, tan mal estaban ellos en su concepción de lo que era un diputado que Taba Ortega, al final le hacen una entrevista y le preguntan, ¿se va satisfecha de su trabajo? Claro que sí. ¿Usted considera que hizo un buen trabajo como legisladora? Sí, por supuesto. Todas las reformas que mandó el gobernador, todas las aprobamos. Me voy contenta. ¿Qué paso, qué triste, ¿no? No, es una tristeza. Ahora, ¿no? Esta tiene que ser diferente porque las condiciones así son. Primero, tenemos muchos factores para actuar de manera positiva. Primero, ya los diputados nos podemos reelegir. Todos los diputados, si quisiéramos continuar una carrera política, tenemos que hacer las cosas bien. Segundo, tenemos un Congreso plural. Un Congreso donde para aprobar una iniciativa, un dictamen de reforma a cualquier ley, tiene que haber un consenso. Si el PAN propone una reforma o el Ejecutivo propone una reforma, si no hay el consenso, obviamente con todas las fuerzas, pues simplemente no pasa. Entonces, eso va a ser muy diferente, las condiciones están, pero además Veracruz merece estas condiciones para salir adelante de este hoyo. Oye, ¿por qué Morena, se queja de que los han excluido? No, yo creo cuando que es la segunda fuerza. No ha habido ninguna exclusión, ahí te lo puedo decir con toda la transparencia. Para que exista un diálogo es de dos, para que exista un consenso tiene que existir más de una parte. Siempre hubo un diálogo con el coordinador de Morena, con el grupo. Obviamente esto es de ceder, de ceder algunas cosas, de perder algunas otras cosas, de ganar algunas cosas, pero no en posturas radicales que obedecen a intereses nacionales. Siempre hubo la disposición del Partido Acción Nacional del diálogo y al final se construyó el consenso. Las comisiones salieron en consenso, no fue un tema de 16 votos del PAN, fue un tema de 38 votos a favor de la propuesta de integración de comisiones. Nunca hubo una exclusión, siempre hubo un diálogo. El problema es que Morena tiene la debilidad nacional de Andrés Manuel López Obrador, que obviamente ellos se conducen a través de esa agenda, que es ajena a los intereses que Veracruz tiene. Veracruz hoy tiene realmente una agenda urgente que atender y ellos no la ven, ellos se ponen en una postura de es por aquí, no, espérame, vamos a platicarlo, vamos a dialogar si conviene o no conviene. Entonces, si no hay la disposición de poder transitar, simplemente pues no es que nosotros los excluyamos, ellos solitos se excluyen de los temas que tienen que ver con Veracruz. Claro. Raimundo Jiménez. No, era en el mismo sentido, precisamente porque veíamos que había comentarios, ¿no?, en ese sentido de que se sentían excluidos. Las comisiones que se les asignaron al grupo legislativo de Morena pues no son las que le corresponderían en función de la fuerza política que tiene en la legislatura, ¿no? Por ser la segunda bancada. Yo creo que todas las comisiones son importantes, dependen mucho también de la capacidad del diputado para poder trabajar esas comisiones. Hay gente que pudiera tener una comisión de juventud y deporte y que dijeran, esa es una comisión que no sirve. No, a ver, ¿cuánta juventud no tenemos que necesitamos apoyar, que se sienten relegados? Depende obviamente del diputado que tenga la comisión de hacer resaltar obviamente esa comisión para beneficio de Veracruz. Las comisiones que ellos tienen son comisiones importantes, la de transparencia, la de trabajo y previsión social, o sea, hay comisiones, la de seguridad pública, están en procuración de justicia, están en la instructora, o sea, sí tienen comisiones de relevancia
¿Qué es lo que reclamaban? Que no estaban en algunas posiciones, a lo mejor que tienen que ver con la vigilancia de los recursos o estas cosas. Sí están en algunas comisiones que tienen que ver con presupuesto. Sin embargo, todas las comisiones son importantes. Se logró el consenso con todas las fuerzas políticas y ahí está la integración. Además, que históricamente en ninguna legislatura, a pesar de que siempre había mayoría en los partidos, se habían aprobado las comisiones en la primera sesión ordinaria. Este Congreso hizo historia aprobando en la primera sesión ordinaria las 40 comisiones permanentes. Oye Sergio, he visto también algunos comentarios no muy favorables de algunos miembros de tu grupo legislativo, concretamente el caso de la diputada María José Gamboa, que sí expresó su inconformidad porque algunos diputados, entre ellos Juan Manuel del Castillo, le hubieran asignado la presidencia de la Comisión de Justicia cuando es un exfuncionario muy cuestionado que está bajo la lupa, ¿no? bajo los lupa, señalamientos, ¿no?, de corrupción. O el caso de la lideresa del Sindicato de Salud, Ángela Soto, que forma parte de la Comisión de Salud cuando pues es Vox Populi, ¿no? Claro. Que ella fue cómplice del saqueo que hubo. Mira, te comento, sector salud, ¿no? El tema de las comisiones obviamente se distribuye a través de los grupos legislativos. Los grupos o las negociaciones tienen que ver con qué comisiones vas a formar parte como partido. Ya dependerá de cada, obviamente, partido la propuesta que hace y será responsabilidad del propio PRI de vigilar que el diputado Juan Manuel del Castillo actúe con responsabilidad. Será un tema ya que deberá cargar el PRI de que lo que haga ahí, que realmente lo haga conforme apego a la ley. Obviamente hay señalamientos, hay denuncias, que estamos nosotros pendientes, que si hay alguna resolución, inmediatamente vamos a atenderlo, y si la Fiscalía o la Procuraduría General de la República nos solicita una declaración de procedencia para desaforar y proceder, Acción Nacional está en toda la disposición para que se haga justicia en estos diputados que han sido señalados ya anteriormente. Okay. Este martes tu bancada, la del PAN, plantea ahí darle marcha atrás a algunas disposiciones que aprobó la anterior legislatura, por ejemplo la de la basificación de los burócratas. Así es. ¿Cómo está esta propuesta de ustedes? Porque parece que creo que solo plantean que no se basifiquen a burócratas de altos cargos, algo así. Así es. De hecho, hoy se presentó la iniciativa. Hoy se presentó, sí, por supuesto. ¿Cómo estamos? La iniciativa o la reforma que se hace algunos meses en torno a la basificación no tiene que ver con cederle un derecho a los trabajadores, porque los trabajadores ya tienen derechos, ya la ley federal ya le establece algunos derechos para poder ser basificados, aspirar a la basificación. Obviamente necesitas tener la solvencia económica para poder basificar a más de 21,000 trabajadores, y hoy el Estado no está en esas condiciones, pero había una reforma, había un párrafo de esa reforma que decía que podrán ser basificados los subdirectores, los jefes de departamento, hacia abajo, ¿no? Entonces, la ley establece muy claro los puestos de base y los puestos de confianza. Los puestos de confianza son aquellos que administran y direccionan y tienen alguna responsabilidad que no pueden ser de base. Y ellos, en esa reforma, quisieron poner a subdirectores como personal de base incrustados en la nueva administración con un dolo, que es la inoperancia del nuevo gobierno. ¿En qué sentido va nuestra iniciativa? En derogar eso y que quede como estaba anteriormente la ley de servicio civil de carrera, para que se puedan basificar todos, siempre y cuando fueran los que cumplieran el apego a la ley de trabajadores de base, ¿no? Que no tienen que ver con funciones administrativas. En eso va enfocada nuestra iniciativa que se presentó el día de hoy en la tercera sesión ordinaria. Hay que cambiar el formato del informe, ¿no? También, el día de hoy se aprobó ya el dictamen, en la primera sesión ordinaria. En la segunda sesión ordinaria se presentó la iniciativa, ya se dictaminó, hoy se aprobó por unanimidad también este formato, cambio de formato de comparecencias, que consiste en que normalmente iba el funcionario a comparecer ante el Poder Legislativo, que es un órgano de rendición de cuentas, que exige la rendición de cuentas obviamente a todos los poderes, y que lo único que iban a hacer era presentar una exposición. Había cuestionamientos de los diputados y terminaban contestando al final lo que el titular de la dependencia quería. Y al final, en la ronda de preguntas, quien terminaba la exposición diciendo lo que ellos querían, que todo estaba de maravilla, que no pasaba nada, era el funcionario. Ahora, ¿qué sucederá?
que quien va a terminar realmente de cuestionar al funcionario será el diputado, pero además también se hará valer la protesta de decir verdad de lo que van a ir a decir, y que si hay algo que obviamente digan de manera falsa, con información falsa, tendrá consecuencias jurídicas penales que pudieran caer en alguna responsabilidad. Que todo lo que vaya a decir el servidor público sea en apego a la ley y con la verdad, y de no ser así, que tenga consecuencias penales. Eso es muy interesante. Sí, claro, eso es lo más muy importante. interesante. Así Ir es. a soltar un montón de mentiras ahí. Y obviamente es un tema que es un compromiso con Veracruz, porque para nosotros sería fácil dejar pasar, es la última comparecencia, pero nos tocará también hacerlo a nosotros como gobierno del PAN en el 2017, en las comparecencias del gobernador Miguel Ángel Yunes, el gobernador electo, también será bajo el mismo esquema. Entonces creo que hay un compromiso ya totalmente del Grupo de Acción Nacional con la sociedad de hacer las cosas bien por Veracruz. Claro. Prueba de ello, esta iniciativa. Y que también se prohibieron las romerías, ¿no? Que había ahí en las comparecencias, claro, había funcionarios que llevaban hasta a todo su personal y llenaban para echarle porras. Maleros. Sí. Así es, va a ser un control donde el funcionario llegue él y obviamente un equipo pequeño de colaboradores, y todo el demás recinto será controlado para acceso al ciudadano que esté interesado con el tema de la comparecencia, no con que lo llenen obviamente de gente de porra que van solo a aplaudirles, ¿no? Sino realmente inclusive gente que esté interesada en el déficit de estas dependencias para decir, oye, ¿qué pasa? Que le pueda decir a un diputado, también hay un problema en esta situación, en este sector, y que los diputados puedan tomar parte de esas opiniones para hacer esos cuestionamientos que tanto necesita estas dependencias por el estado que guardan ahorita, que es pésimo, ¿no? Bueno, y aparte de la basificación a burócratas de cargos de alto nivel, ¿qué otras disposiciones que aprobó la anterior legislatura ustedes les van a dar marcha atrás, que lo tengan así en su agenda inmediata? El tema del impuesto a la nómina, que era un impuesto que lo reformaron, hicieron un decreto para que ese impuesto se destinara para el pago de estos pasivos que tuvieron mucho que ver con las empresas fantasmas, con obras que no se realizaron, con servicios que no se prestaron, y hoy nosotros tenemos ya en nuestra agenda ponerla en la siguiente sesión, que es el día jueves, la iniciativa para derogar ese decreto. Primero, que ese impuesto esté destinado obviamente a lo que de origen se creó, que es para obra pública e infraestructura, que tanto le hace falta al Estado, ¿no? Y no derogar, no para pago de deuda. Obviamente la deuda de los empresarios asumimos que debe de haber un pago, hay un pasivo que está dejando esta mala administración, pero tendrá que ser a través de una estrategia diferente, no a través de un impuesto que los empresarios dan con todo gusto, pero para infraestructura y obra, no para pagar deuda, que muchas veces es obra inexistente o infraestructura que no existe o servicios que nunca se otorgaron. ¿Y qué otra cosa le van a dar reversazo? De entrada, esas dos son las que están en la agenda. Traemos obviamente, estamos ya analizando el Plan Veracruzano de Desarrollo, que ya lo presentó el día viernes el gobernador electo, para hacer una reforma, una armonización a algunas leyes, porque obviamente impactará este Plan Veracruzano en algunas leyes que se tengan que modificar para que el Plan Veracruzano sea viable. Queremos armonizar también el tema de la Ley de Disciplina Financiera. Hoy no es posible que tengamos una deuda que no sabemos con exactitud de cuánto es. Nadie sabe. Hay gente que dice de 180,000 millones de pesos, la que se registra de 63,000 millones de pesos. Realmente es catastrófico la situación financiera y tiene que haber una ley de disciplina financiera estricta que regule los niveles de deuda, que obviamente prohíba al Ejecutivo, prohíba a los municipios, prohíba a todos los poderes endeudarse para que en un futuro caigan en un caos financiero. O sea, tiene que haber esa disciplina. Así también traemos la armonización del Sistema Nacional Anticorrupción, instaurar un verdadero sistema estatal anticorrupción que tenga dientes, o sea, que castigue realmente a los que le metan la mano al cajón, a los funcionarios que realmente desvíen recursos, que haya consecuencias, o sea, que sí pueda haber ese temor de los funcionarios de antes de hacer algún acto, lo piensen, porque habrá un sistema estatal de anticorrupción que los estará vigilando. Creo que esas son de las partes fundamentales que hoy como grupo tenemos como objetivo principal, porque el principal cáncer que ha llevado al Veracruz al grado donde está es la corrupción.
que hace 12 años ha empezado y que empezó como un pequeño cáncer y hoy, por donde quiera que toques, exhale pus de ese cáncer que ha corrompido y que ha llevado a Veracruz a esta situación tan lamentable. Oye, Sergio, el órgano de fiscalización superior que reporta directamente al Congreso, ¿sigue vigente? ¿Realmente vale la pena sostener ese aparatote? Porque vemos que hasta que la Auditoría Superior de la Federación destapó la cloaca, ellos creo que medio ahí trataron a soltar. De justificar, ¿no? El órgano de fiscalización se crea ante la falta de capacidad del Congreso para poder fiscalizar. El Congreso cuenta con una Secretaría de Fiscalización que además tiene también ciertas atribuciones, pero como no se daba abasto a revisar a todos los poderes, a los órganos autónomos, a los ayuntamientos, se crea este órgano de fiscalización que ¿qué es lo que hace? Ayuda, o sea, sirve al Congreso del Estado para fiscalizar a todos los entes de gobierno que manejen recursos, elabora un dictamen para que obviamente señale toda la problemática financiera de desvíos de recursos o de las cosas que están haciendo mal y obviamente el Congreso tome decisiones sobre la aprobación de la cuenta pública o en su defecto señalamientos por desvíos de recursos. ¿Qué ha pasado? Que al final el Orbis ha funcionado mucho tiempo como la sala de maquillaje del Ejecutivo y eso no puede ser, y de los ayuntamientos. Tiene que ser un verdadero órgano de fiscalización que señale obviamente dónde está mal para que se pueda corregir. Hoy celebramos que están detectando más de 16,000 millones de pesos de daño patrimonial, que es lo mínimo que creo que pudieran sacar, pero creo que hay mucho más. Sin embargo, creo que tenemos que analizar el funcionamiento del órgano de fiscalización, primero, para que lo haga bien, o en su defecto, para crear un nuevo órgano que realmente haga las funciones de fiscalizador o de ayuda al Congreso de fiscalizador. Diputado, para la anécdota nada más, ¿qué pasó ayer con lo del documento que mandó supuestamente el prófugo de la justicia? Bueno, pues ya es sabido a nivel nacional todo este tema, una muy mala broma, de muy mal gusto. Obviamente se tenía el Congreso que difundir, que transparentar, no dejar todo lo oscurito, porque bien pudimos haber tomado la decisión de decir, no digas nada, que se ratifique, no pasó nada, pero el caso de Javier Duarte, hoy prófugo de la justicia, es un tema que le interesa a los veracruzanos. Y obviamente, así sea un mínimo detalle, así sea un documento que hoy sabemos que no tiene nada de veracidad, haya llegado, los ciudadanos tenían que conocerlo. ¿Qué se hizo? Se pidió la ratificación del mismo, toda vez que existían muchas dudas fundadas sobre la legitimidad, sobre la veracidad del documento. Un documento sin fecha, sin nombre, sin rúbricas, que nadie sabe quién lo presentó. Entonces, creo que el Congreso transparentó este borregazo, esta mala broma, porque es un tema delicado de carácter nacional y hoy no hubo ninguna ratificación. Pasamos la vuelta a la hoja como una broma de muy mal gusto. Y bueno, ya se nombró allí a la directora o director de comunicación social de la legislatura, no, porque creo que andaba ahí en veremos, ¿no? Todavía no. Va Verónica Daniel Monterno. Todavía no. Mañana seguramente habrá reunión para este tipo de consensos y yo creo que a más tardar pasado mañana estarán ya las posiciones administrativas que tienen que ver con el funcionamiento. ¿Cuáles son aparte de la Dirección de Comunicación Social? La Secretaría de Administración, la Secretaría de Fiscalización, la Secretaría de Servicios Legislativos, esas ya quedaron instaladas hoy, ya rindieron protesta los 3 secretarios. Oye, el secretario general está firme. Sí, el secretario general quedó aprobado por unanimidad. Que cuestionaban que no cumplía con los requisitos. No, para nada, cumple con todos los requisitos que establece la ley. ¿Ahí va a seguir entonces? Sí, ahí seguirá. El secretario general, que es Juan José Rivera, abogado realmente con mucha reputación y muy profesional en el tema legislativo, y creo que al final los resultados hablarán por él, ¿no? Diputados, son 2 años nada más. ¿Qué tanto podrán avanzar? Mira, 2 años... Dos años escombros. Pero te pueden reelegir. Bueno, sí, claro. Sí, claro, ahora sí. 2 años es poco tiempo, realmente nos toca ser parte de la homologación de las elecciones. Sin embargo, creo que es suficiente para sentar las bases de un verdadero cambio. 2 años para nosotros son muchos, Manuel. 2 años. Por supuesto, sí. Para él no. Para él no. Pero son suficientes para sentar las bases de un verdadero cambio. Ustedes en el primer trimestre seguramente la sociedad verá
la nueva forma de legislar, la nueva forma de gobernar de otro partido que no ha sido el que toda la vida ha destrozado a Veracruz, y obviamente serán suficientes para sentar esas bases de poner orden, porque lo que hace falta es poner orden. Tenemos una agenda muy marcada. Cuando tú llegas a una casa que está destrozada y la quieres arreglar, antes de empezar a construirla más, primero la ordenas, primero limpias, primero pones las cosas en su lugar, y a partir de ahí comienzas a sentar las bases para el crecimiento o una remodelación mayor. Pero 2 años serán suficientes, estoy seguro, para sentar estas bases. Y tratar de rescatar el prestigio de un diputado, ¿no? Por supuesto, esa es una encomienda que como grupo legislativo tenemos, que es devolver ese prestigio que tanto le hace falta. ¿Cuál es la visión de los diputados del PAN? Primero, un diputado no es dueño de la verdad, dueño de las soluciones de todos los problemas. Eso es mentira. Hay muchos diputados que llegan, toman protesta, se sienten tocados por un ente superior y dicen, tengo la solución a todos los problemas. No, los problemas están en la gente que vive el día a día el problema. ¿Qué tiene que hacer un diputado? Ser la voz de ese ciudadano. Ir a platicar con el sector cañero, con el sector cafeticultor, con el sector ganadero, con el sector salud, con el sector educativo, para juntos explicar los problemas que están viviendo y juntos proponer soluciones de cambio. Eso es lo que es un diputado, ser la voz de los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra agenda tiene que ver también con un acercamiento con todos los sectores. Nosotros hemos tenido ya muchas reuniones con diferentes sectores, con los de los pensionados, con silvicultores, con ganaderos, con muchos sectores que al final juntos encontraremos las soluciones para sus problemas. Esa es la función de un diputado y esa es la función o el objetivo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, ser la voz de los ciudadanos. ¿Tienen agendado también reformar la ley del IP? Sí, es una parte que tenemos como prioridad. Hoy vemos un atropello contra los derechos humanos de los propios pensionados. Tan solo el retardo de cada quincena del pago de su pensión atenta contra la vida de los pensionados. Hay muchos pensionados que dependen de ese sueldo, de esa pensión, para comprar medicamentos, y que hay unos que están en cama y que esperan ese pago para obviamente poder sobrevivir. Desde eso tenemos que empezar a poner orden, y claro que obedece al Grupo de Acción Nacional poner mucha atención en el tema de los pensionados para darles realmente una vida digna como se merecen. ¿Cómo lo vamos a hacer juntos? ¿Cuál va a ser la reforma que va a presentar el Partido Acción Nacional para beneficio del IPE? La que juntos construyamos. Sí, porque una de las principales demandas es de acabar con ese grupito que tiene el control del Consejo Directivo, donde coinciden creo que 6 o 8 dirigentes sindicales, ¿no? Y que son los que toman las decisiones. No existe ningún representante de los pensionados. Ajá, o sea, uno de los reclamos de los pensionados es que en ese Consejo Administrativo están representados los intereses del gobierno, los intereses de los trabajadores en activo, pero los intereses de los pensionados, pues no hay nadie que los represente, ¿no? Y creo que es una demanda justa que hacen, que nosotros valoraremos para llevarlo a una ley justa para los pensionados. Sí, porque además tienen cooptados los líderes de los sindicales que están representados en el Consejo Directivo, tienen cooptados los principales puestos directivos del instituto, ¿no? Sí, también. Uno tiene a su hijo, otro tiene ahí a su ahijado político, querida, ¿no? a su amigo. Y obviamente pues, sí, pues son cómplices, ¿no? Y se han despechado con la cuchara grande la reserva técnica, se acabaron ellos. Claro, hoy ellos autorizaron. Acabamos de ver que el Consejo o el IPE, los pensionados, no tenían conocimiento de un préstamo al gobierno del Estado de 140 millones de pesos, o sea que es realmente, vaya, el Consejo Administrativo debe de velar por el interés de los pensionados, no por el interés del gobierno. Pues nos comentaban del caso, ¿no?, de un director del instituto del IPE, que creo que cobraba 1 millón de pesos mensuales. Sí, Abel Cuellar. Abel Cuellar, sí. Muy lamentable realmente. Tenemos que poner mucha atención y obviamente lo que le ofrecemos a los pensionados, a todas estas agrupaciones de jubilados y pensionados, es que contarán con el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional para hacer lo necesario para que sus pensiones lleguen a tiempo y para que obviamente exista un instituto de pensiones con transparencia y con solvencia económica. Sergio, como Congreso, pues el próximo gobernador
posiblemente, aunque creo que él hasta ahorita se resiste a seguir endeudando el Estado, pero no sé si tú o ustedes vean otras salidas factibles para superar este desastre financiero con el que van a recibir la administración, o efectivamente tendrán que entrarle a la solicitud de créditos, que obviamente tendrán que pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados. Claro, no hay ninguna intención de endeudar más de lo que ya está el Estado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tocar el fondo de la olla de cómo está para ver la situación real. O sea, lo primero que tiene que hacer el gobierno en este caso es revisar todas las dependencias, revisar las nóminas, revisar dónde ha habido los desvíos de recursos, revisar qué es lo que realmente adeuda, revisar todos los pasivos, para que a partir de ese análisis se empiece a hacer una reestructura que permita orden y que genere obviamente ahorros para ir pagando obviamente estos pasivos que estas malas administraciones nos han dejado, pero obviamente con un tema de disciplina financiera que nos permita reestructurar la deuda, que nos permita cumplir con todos los compromisos que estos malos gobiernos nos hagan y poco a poco ir estabilizando la economía del Estado de Veracruz. Deuda no está en el plan, no necesita Veracruz más deuda, necesita orden, necesita honestidad, necesita transparencia para poder empezar a caminar como debe de caminar un Estado, ¿no? Un gobierno. Sí, cuando dice el gobernador Yunes, voy a revisar con lupa todas las dependencias, eso pues entusiasma, ¿no? Porque yo estoy convencido de que ahí se va a ahorrar un mundo de dinero de gente que está cobrando sin trabajar o de gente que está ahí sin hacer nada, ¿no? Y, que son recomendados de funcionarios de este gobierno que se va o del anterior, ¿no? Hay gente que se ha jubilado con plazas increíbles de dinero y nunca hicieron nada, ¿no? El hermano de Uscanga, de Jorge Uscanga. Ajá. Alberto. Claro, Nunca claro. hizo nada y está jubilado con 100 y pico de miles de pesos en el IPE. Claro. Sí, creo que tiene Tiene que haber ser el hermano de Jorge Uscanga. sí, el compadrazgo que ha existido en este Sí. cacicazgo, en Sobre estos todo malos en el gobiernos del educativo, PRI. ¿no? Que hay gente que tienen 3, 4 plazas, que es imposible Tiempos que las completos. trabajen. ¿En qué horarios las cubren, no? ¿No? Sí, claro. No, es muy lamentable, es muy triste ver la situación que Si vive ponen Veracruz. orden, se ahorran muchísimo dinero. Muchísimo. Digo, Áreas que Hoy- no tienen razón de existir. hoy el 80% Sí, se va en gasto complicadas. corriente. 80% se va en gasto corriente del gobierno del Estado. ¿Cuánto te queda para obras, para hacer calles, para hacer infraestructura? Nada. O sea, realmente el otro 20% ya está comprometido en deuda. O sea, ya está comprometido en pasivos que han venido dejando las administraciones. Creo que sí debe de haber una reingeniería total del Ejecutivo para empezar a dar orden. Empezando por la Comisión para la Defensa de los Periodistas. Sí, no, que no debe existir. Debería desaparecer, ¿no? Nada más nos Debe usaron ahí de desaparecer. pretexto Debería para desaparecer. crear un elefantito blanco. El día de hoy, y les comento, la diputada Marijose Gamboa puso un anteproyecto de punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación lo asuma y en la próxima sesión llamen a comparecer, obviamente, a la titular de la CEAP para que obviamente responda de la situación que vive este órgano autónomo, ¿no? Porque también muchas de las cosas de los organismos autónomos también ha sido la corrupción. Por ejemplo, el 2% que estaba al impuesto del hospedaje, que se recaudaba para efectos de promocionar el turismo, recaudaban 50 millones de pesos y se iba a 35 millones de pesos en gasto corriente y 15 millones para promoción. Entonces esos 50 millones de promoción realmente era para pagar nómina de amigos, de compadres, Los que para necesitaba Harry engordar realmente esta burocracia que es inoperante. Tiene que haber recursos para estas organizaciones, tiene que haber una fiscalización, pero orden, pero sobre todo que se destine lo mayor al objetivo de lo que es. Yo sí creo que podemos salir del bache si se hace un gobierno realmente eficiente, transparente y Enérgico. con gasto racional. Claro, yo creo Tiene que la oportunidad histórica de recomponer esto. Sí, la verdad es que hubo mucho desorden. Me enteré hoy, por ejemplo, me comentaba un empresario constructor que hay muchas empresas fantasmas que existen en el papel, ¿no? Y fueron pagadas, pero que no existen en Constructoras de amigos, ¿no? Claro, Sí. de amigos de los secretarios de Sí. Infraestructura y Obras Públicas, amigos del gobernador,
Y me decía este empresario constructor, dice, por ejemplo, dice, mira, una obra que costaba 50 millones de pesos, los funcionarios del gobierno estatal le decían, le decían al empresario constructor, te damos 10 millones de pesos y nosotros nos quedamos con 40. Y la obra no existía, o sea, a veces tomaban caminos que había construido Pemex, por ejemplo, ¿no? Y lo facturaban y todo, se hacía un proyecto de obra ficticio. Me dice este empresario constructor que así abundan muchísimos casos. Sí, estoy seguro. O sea, es la Secretaría, la SIOP es una verdadera cloaca, ¿no? Me decía este empresario. Sí, lo es. Y no nada más la SIOP, varias dependencias, o sea, una podredumbre tremenda. Ojalá, y como lo dice Raimundo Jiménez, que este próximo gobierno ponga orden, disciplina, y nos vamos a ahorrar mucho dinero y tal vez se pueda resarcir pues allí el problema financiero, no totalmente, pero sí en gran parte, ¿no? Por supuesto. Bueno, solo el despilfarro en los medios. ¿Es cierto? Sí. Y también gastos inflados, ¿no? Claro, no, hay un desorden total. Hasta hubo medio fantasmas, yo creo, ¿no? Seguramente, Sí. seguramente. No, yo creo que Nadie empezará un orden a partir del 5 de noviembre. Empezamos con una dinámica diferente en el Poder Legislativo y estoy seguro que a partir del 1 de diciembre también las cosas van a cambiar en el estado de Veracruz. Pues que sea por el bien de Veracruz. De todos nosotros. Pues hemos llegado al final de Polaca la Veracruzana. Le agradecemos mucho a Sergio Hernández, diputado, coordinador de la bancada panista en el Congreso local y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Estatal. Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación. Manuel, Pepe, Raimundo, a las órdenes, estamos para servirles. Y bueno, pues aquí Polaca la Veracruzana es un espacio plural que está abierto a todas las expresiones políticas. Más adelante vamos a invitar, ¿verdad?, Sí. a los líderes de otros grupos legislativos que nos platiquen cuál es la visión que ellos tienen de Veracruz, Claro. cuáles son sus puntos de vista. Y bueno, también le agradezco mucho a Manuel Rosete por habernos acompañado como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Ray. Diputado, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Raimundo Jiménez. Gracias, Pepe, Manuel. Diputado, fue un placer tenerlo aquí en el estudio y charlar pues de manera tan explayada, ¿no? Claro, estamos a la orden. Bueno, pues hemos llegado al final de su programa Polaca la Veracruzana en su nuevo horario de 7 a 8 de la noche. Bueno, ahorita nos pasamos un poquito más, pero bueno, nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 19 horas, aquí en Polaca a la Veracruzana. Estuvimos transmitiendo en vivo desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Buenas noches, que descanse.